Mañana tú nos hables. Pedimos por tu siervo, Emmanuel, que él pueda guiarnos esta mañana en la comprensión de la palabra. Pedimos, Espíritu Santo, que nos quebrantes, que nos hables a cada uno conforme a nuestra necesidad, que no es otra que ser transformados a tu imagen y semejanza, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a tener ahora, pudiendo escuchar tu palabra y tu voz. Bendice a nuestro hermano. En tu nombre, amén. No solo es un espectáculo precioso. Ver así desde aquí vuestras caras, a los de arriba las sombras, pero es una bendición, ¿eh? Sentirnos, como cantábamos antes, sentirnos rodeados y, como decía Gloria, también de ese ser familia. Tenemos la costumbre, por cierto, de invitar a la gente a presentarse cuando vienen por primera vez. Decimos siempre lo de la primera vez porque hay personas que si no se presentarían todos los domingos. Pero sucede que hay otras personas que hace tiempo que no hemos visto y que, claro, pues ya se sienten así como que no va para ellos, pero sí es el caso. Yo miro así, veo un montón de gente, os libráis porque con los nombres ya no puedo. Entonces tenía que decir los suegros de Esther Zambrana, los suegros de Juan Parra, viejos amigos, si se puede decir viejos sin que nos ofendamos ninguno de nosotros. Y no sé, tantos, así que qué bueno. Paqui Capa, un gusto tenerte aquí, hemos orado por ti, sabéis, lo compartimos hace apenas un par de semanas, ¿no? Falleció su madre y eso siempre es una de esas experiencias tan significativas en nuestras vidas. José Souto, que está recuperándose de la operación, Tere, que se fracturó un pie, y nos cuesta ya, ¿no?, empezar a estar al tanto de todas las circunstancias, pero qué bueno es podernos recibir así. Los papás de Eva, bienvenidos, aquí de Móstoles, de Jaén, qué bien, qué gusto estar juntos. No hay que acostumbrarse a lo bueno, aunque sea cotidiano. Bueno, ya que estoy, voy a hacer otro anuncio también yo. Voy a hacer un anuncio porque yo creo que con tanto anuncio, con tanta convocatoria, con tantos horarios, al final se nos liamos, es inevitable. Por eso yo no me sabe mal recordaros que las clases de la escuela dominical comienzan a las 11. A las 11. Quiero decir, no, porque con estos líos a veces no sabes si es a las 11:30, a las 12 menos cuarto. Yo no tengo inconveniente, os recuerdo que comienzan a las 11 y el culto comienza a las 12, ¿vale? Porque también con tanta avalancha de números a veces nos hacemos un lío y es bueno tenerlo presente de vez en cuando porque eso nos ayuda a todos, ¿vale? Lo tenéis en cuenta, ¿verdad? Muy bien. Y he visto a Darío. Darío, ponte de pie, porque oramos por Nancy, su esposa, pero a veces también nos llegan noticias por el grupo de WhatsApp, pero no sabemos muy bien quiénes son. Así que, bien, está la hermana de Nancy, ¿verdad? Pues ponte de pie, porque si te vemos a ti, ya todo el mundo va a saber quién es Nancy, porque son como 2 gotas de agua. Así que seguimos orando por ella y agradecemos el testimonio de la familia, tan empeñados, tan comprometidos en su cuidado. Así que el Señor siga proveyendo para vuestras vidas, ¿vale? Podéis tomar asiento y podéis sentaros. De hecho, sí, ¿qué pasa ahí atrás? ¿Qué es nuevo? Pues bienvenido, ¿eh? Bienvenido, a las 12, empezamos a las 12, ya lo sabéis. Muy bien, hay un micro por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está Araceli? Araceli, una de las Aracelis. Pues, ¿quieres orar por Nancy y por Darío? Ya que estamos aquí, lo hacemos así de forma particular, pero
aprovechando que está él, oramos por Nancy y también por él, ¿vale? Padre, te queremos dar gracias en esta mañana porque podemos decir que vemos tu bondad y tu misericordia y tu favor para con quienes te aman y te sirven, Señor. Y lo hemos visto con Nancy. Gracias por permitirme estar allí y poder ver lo que tú estás haciendo con ella. Gracias por la fe de Darío, de Nancy, de Gladys, en confiar plenamente en que tú estás haciendo una obra y que la estás haciendo de acuerdo a tu voluntad y de la mejor manera. Así que bendigo en esta mañana a esta familia, Señor, y ruego que su fe se mantenga siempre viva. Amén. Y puesta en Cristo, Padre, sabiendo que tú eres el autor y consumador de todas las cosas y eres el último que tienes la palabra, y sabemos que va a ser de bendición lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Bueno, voy a darle yo con el chismillo este, ¿vale? Si soy capaz. Porque quería presentaros a este señor, este caballero, Albert, a ver, Gabor, ¿cómo se dice? Schweitzer, ¿no? Es que, como decía aquel, oigo la música de Wagner, me dan ganas de invadir Polonia. Y bueno, pues Albert Schweitzer, lo voy a repetir mucho porque parece que me sale bien. Es de ese tipo de personas que lo que realmente es llamativo y significativo es su vida. A veces hay detalles que oscurecen el testimonio de una vida y esta es muy llamativa. Este hombre nació en 1875 en la región de Alsacia y Lorena. Tenía 24 años cuando se doctoró en teología, pastor protestante. Así que se doctoró primero en teología y un poco antes en filosofía también. Y se convirtió pronto además en un teólogo muy reputado, lo que luego se dio en llamar de la teología liberal, de la teología crítica, algunas de sus ideas o de sus reflexiones, porque sabéis que en el ámbito de la erudición pues a veces se lo cubra mucho, ¿no? Luego la piedad personal es otra cosa, pero a veces investigando, a veces se lleva a uno muy lejos. Y algunas de las ideas de este hombre, pues probablemente con algunas de ellas no estaríamos de acuerdo. Pero el caso es que ejerció un ministerio potente como pastor y como teólogo también. Un experto en Nuevo Testamento, un hombre reconocido, de gran reputación, de prestigio, autor de un buen puñado de libros, pero en paralelo fue un hombre que desde niño disfrutó de la música. A ver, dale tú, porque con el trabajo que me fuerza a poner 4 fotos. A ver, bueno, no solo es que le gustaba la música, Albert Schweitzer se convirtió en su época al menos, en el organista más prestigioso mundialmente, sobre todo como intérprete de la música de Bach, al punto que lo invitaban a dar conciertos por diferentes lugares. Es más, aprendió a construir órganos. Y todavía hoy los libros que él hizo sobre teoría musical se siguen estudiando y se siguen vendiendo, y su música, la música que interpretaba grabada, está disponible. Así que un hombre muy prestigioso, muy reconocido, aportando muchas cosas en el ámbito de la teología, de la filosofía, de la música. Y cuando tenía ya más de 30 años, él sintió que ese evangelio en el que él creía requería de él algo más.
Por eso digo que no nos debemos dejar despistar porque algunas personas tengan unas ideas, pues yo no, esa doctrina yo no la veo. Bueno, eso está a un nivel de debate, pero hay que mirar las vidas. Y decidió que su lugar no estaba en la Europa que tanto le reconocía, sino en algún rincón de África. Estamos en los primeros años del siglo XX. Y para ir a África con el Evangelio, de una manera que fuera relevante también de forma práctica, pues decidió que tenía que estudiar medicina. Así que, con más de 30 años, con toda una carrera desarrollada y con todo un prestigio ganado a pulso, empezó de cero. Volvió a la universidad y empezó a estudiar medicina. Se graduó en 1911. Y poco después, con prácticamente 40 años, con su mujer se trasladaron a lo que hoy es Gabón, que entonces era un país africano, colonia de Francia. Y además, una vez en Gabón, se fue a una aldea recóndita en Lambarene. Y allí no solo había internet, prácticamente viajar era un mundo, así que desde Centro Europa hasta allá era como despedirse de la civilización, dejar atrás todos sus logros y todo su reconocimiento y empezar de cero, enterrado en un rincón ajeno a todo. Allí levantó primero un dispensario, empezó a tratar las enfermedades de la zona, parasitarias, lepra, algunas cirugías. Levantaron después un pequeño hospital donde ejercía de médico, de cirujano, como pastor también de la congregación en aquella comunidad, administrador, supervisor de todas las edificaciones. Y después, al llegar la Primera Guerra Mundial, como Gabón era colonia francesa y su esposa y él alemanes, pues los detuvieron. Pero los tuvieron que dejar libres de nuevo por todo el trabajo que estaban haciendo. Así que poco después volvieron a Europa, pero finalmente en 1924, y ya tenía 50 años, regresó a Lambarene. Y salvo algunas pequeñas salidas, allí pasó el resto de su vida. De hecho, viajaba de vez en cuando a Europa o a Estados Unidos, pero era cuando se agotaban los fondos para el hospital. Y entonces sus amigos le organizaban algunos conciertos de música de órgano para que él fuera a tocar, recoger dinero y volver otra vez a aquel rinconcito de África para seguir ejerciendo su labor como pastor y como médico. En 1952 le dieron el Premio Nobel de la Paz y los fondos de ese premio los destinó a un centro más en aquel hospital. Se hizo conocido también porque junto con Albert Einstein se opusieron a las pruebas nucleares y todo eso, ¿no? Escribió un montón de libros que están de ética, de reflexión, de filosofía, de teología, de un montón de cosas. Y de hecho se creó una fundación que ayuda a formar a los médicos a condición de que parte del tiempo de su formación la pasen allí en Lambarene, donde él estuvo. Me resulta tan interesante la historia que me he olvidado hasta de las fotos, pero bueno, ahí tenéis... Bueno, hoy no tiene misterios, vais a internet, buscáis y vais a encontrar un sinfín de información, incluido el discurso que dio con motivo de la recepción del Premio Nobel de la Paz, que es un discurso muy potente acerca de la paz. Así que este hombre, erudito, teólogo, músico, dio la vuelta a todo eso por un concepto del Evangelio
que le movió a ofrecer su vida en nombre de Jesús en favor de otros. Murió con 90 años y, como era de suponer, está enterrado en Lambarene. Y yo he tomado este personaje, habrá muchos más, ¿no?, pero por ponerle rostro a algunos principios que son esenciales del Evangelio, que nos permite hablar de ellos, pero que sobre todo tienen que ver con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. Me estoy pareciendo ya Mariano, me pone a mí nervioso cuando lo veo, mover todas las hojas, escribir mientras estamos en la alabanza, porque está todavía, y es lo que hago yo. O sea, no sé si voy a mejor o voy a peor, eso va a mejor, a mejor. Todo lo que sea parecerme a ti es a mejor, eso no hay problema. Pues bueno, pero yo creo que lo tengo, ¿vale? Por lo menos en la cabeza. Pues de esto yo quería compartir y animar, en un sentido desafiar, pero en otro sentido también reconocer a no pocos, muchos de vosotros, que sin estar en Lambarene, pero encarnáis esta manera de entender la vida y de entender el amor. La biografía de Schweitzer no se fundamenta en ideologías humanas, porque no las necesitan. Brotan del impacto del Evangelio de Jesucristo en la vida de la persona. Del impacto del amor de Dios en la propia vida. De una manera, de un carácter, el carácter de Dios y de la manera divina de entender el amor que se resume en esta expresión tan familiar para nosotros en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero llamar vuestra atención porque esta declaración, esta afirmación es mucho más que una receta para ir al cielo. Y no es poca cosa. Pero es más que eso. Utilizamos este versículo como un resumen del plan salvador de Dios en Jesucristo, del que nos apropiamos por medio de la fe. Pero aquí hay más, porque aquí hay toda una comprensión del corazón de Dios. Y por tanto una comprensión también de la existencia humana entendida a la manera del carácter de Dios, del amor de Dios. Y compartía de esto en otro ámbito hace bien poco, pero de ese pasaje, de ese texto, se desprenden al menos tres características de este carácter divino, del corazón amoroso de Dios. No sé para qué preparo esto y a mí se me olvida esto. A ver, dale, aquí... voy para atrás, ¿no? Espera, que os acordéis de él. Bueno, ahí tenéis esas tres características que quiero mencionar muy rápidamente y que se desprenden de ese versículo, a propósito del carácter, del amor de Dios. El primero, la universalidad. Y mirad, porque es necesario mencionar eso y recordarlo una y otra vez, porque incluso desde dentro del ámbito cristiano hay una extraña, una perversa tendencia a limitar el amor de Dios. De alguna manera, por alguna razón, pero no es para todos. Y podemos poner ahí, en fin, como escuchábamos antes también, que es una doctrina, que es un no sé qué, pero siempre limitarlo. Pero no es eso lo que dice el Evangelio. Dios amó al mundo. El amor divino es un amor expansivo, es para toda la humanidad sin excepción, porque un texto que, por cierto, aparece en todas las secciones de la Biblia, en el Pentateuco, en los libros de la sabiduría, en los profetas, en los evangelios, en el libro de los Hechos, en las epístolas, en todos lugares aparece esta declaración. Dios no hace acepción de personas.
Así que la manera de amar de Dios en Jesucristo es para todos, sin excepción. El ofrecimiento divino es para todos, no importa la condición, la circunstancia, la biografía, la nacionalidad, es para todos. Y se expresa en términos de donación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y además es una donación costosa. Es una donación exigente. No son las obras. No es una parte. Esa figura hoy del voluntario, luego hablaremos, que está bien, pero antes no se hablaba de voluntarios, antes se hablaba de militantes, ¿no? Porque el voluntario ofrece su tiempo libre, y está bien, ¿no? Está muy bien que se ofrezca pues, el tiempo que uno tiene libre, en vez de usarlo para su propia satisfacción, lo ofrece a otros. Pero el militante hacía otra cosa, no ofrecía su tiempo libre, se ofrecía a él, ¿no? El amor de Dios es un amor que se expresa en términos de donación, pero de una donación costosa, renunciando y abriéndose a otro. Y tiene que ver también con ese carácter de acogida. Y eso tan necesario en estos días. El amor divino tiene carácter universal, ilimitado, no hace acepción de personas, es sacrificial y por tanto no rechaza a nadie. Y eso tiene muchísimo valor porque, por un lado, denuncia el mal. No quiere que el amor de Dios sea universal, no quiere decir que aplaude todo, que todo le parece bien, que nuestra manera de vivir, sea cual sea, pues resulta agradable. No tiene que ver con eso. Dios señala el mal, Dios no quiere el mal, no da por bueno el pecado, pero no rechaza a nadie, no tiene a nadie, no descalifica a nadie como enemigo, y esto es lo más tremendo, no tiene a nadie como un caso perdido. Nosotros decimos, bueno, este es un caso perdido, no tiene arreglo. Pero el corazón de Dios es acogedor, así que no puede dar por bueno lo que hacemos, pero siempre tiene lugar para nosotros. En el libro del profeta Ezequiel y en tantos otros, ¿no? Pero hay una expresión tan sugerente, dice el Señor, ¿pero quiero yo la muerte del impío, del malo? ¿Quiero acaso yo? ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos y viviréis. Hay algo tan asombroso para la mentalidad que nos rodea y de la que participamos, ¿no? Esa manera de descalificar, no solo lo que las personas hacen, que está mal, que no es correcto, que no se puede dar por bueno, sino esa tendencia a descalificar a las personas por completo. Este nunca será otra cosa. No hay lugar para él. Es un caso perdido. Y al final las personas, ya lo sabéis, asumen que lo son, con lo cual tampoco ni los demás esperan nada de él o de ella, ni ellos mismos esperan nada. Pero el amor de Dios es un amor acogedor. Así que fijaos, de este versículo que, en fin, tan familiar para nosotros, pero que tiene una riqueza tan grande, que va más allá de la dimensión eterna o de la vida futura, tiene una capacidad de modelar las vidas en el presente. Si este es el amor de Dios, si este es el amor con el que Dios nos ama, entonces vivir a lo cristiano, pues no puede ser otra cosa que vivir en esta misma dirección. Vidas descentradas, probablemente lo que más nos cuesta, porque normalmente las vidas están centradas en nosotros, ¿no? Pero vivir a lo cristiano significa descentrarse en una apertura a los demás, en una apertura costosa, no de propinas, no de
no de limosnas, no de lo que me sobra. No, si no me cuesta nada. Pues si no te cuesta nada, pues qué poca cosa, ¿no? Y además, guiados por el Señor en una dirección particular para cada uno de nosotros. Y volveré sobre esto porque me parece fundamental. No es solo un principio así general que estamos llamados a reproducir, sino que eso se traduce en un camino único para cada uno de nosotros. Y has de encontrar el tuyo. Schweitzer encontró el suyo. Y pagó el precio y obedeció. Pero has de encontrar el tuyo. No es solo seamos buenas personas. Amemos. No. ¿Cómo? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es el proyecto? No creemos eso. ¿Cuál es el proyecto que Dios tiene en su corazón para cada uno de nosotros? En términos generales, reproducimos lo que está aquí. Pues amar pues a la manera del Señor, es decir, amar sin negar el amor a nadie, cualquiera que sea su condición, el color de su piel, la nacionalidad, su ideología. Ese sentido tan limitador de las fronteras en cualquier sentido, ¿no? Tan diferente de aquello de nuestra patria es el mundo y nuestros conciudadanos la humanidad. Y menos que eso es una percepción provinciana de la vida, que a la luz del amor de Dios no tiene lugar. Amar así, de una manera universal y de una forma no porque te ayudo porque me viene de paso. Hombre, viene de paso, pues no, te ayudo aunque tenga que cambiar la agenda, aunque tenga que renunciar a alguna cosa, aquí estoy, puedes contar conmigo, me cuesta. No, si no me cuesta, ¿no te cuesta? No, es que me cuesta, pero aquí estoy, cuenta conmigo. A la manera de Jesús, sin desesperar de nadie, no, pacientemente, no puedo aceptar esto que haces, creo que no está bien, pero cuenta conmigo. Ay, cómo nos cuesta esto, ¿verdad? Cuidarnos y amarnos un poquito menos a nosotros mismos para fijar la atención en los demás. Si recordáis, Gloria leía al principio de la reunión este texto emblemático de la epístola a los Filipenses, el capítulo 2. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo como algo a lo que agarrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Oye, qué interesante esto. ¿Cuánto dice de nuestra condición como personas y también como cristianos? Porque este concepto, esta expresión que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo por siglos y siglos, y la mitad de un siglo, viene dando juego para todo tipo de debate teológico. Se han escrito cientos de miles de libros. Esto que Jesús se despojó a sí mismo, la kenosis, en griego, se despojó a sí mismo, o sea, que no era Dios. Pero si no era Dios, entonces si era hombre, pero si era hombre ya no podía morir por nosotros, pero entonces, ¿hasta qué punto dejó de ser Dios? Y sabía que ya no era Dios. ¿Y cuánto tiempo dejó de ser? ¿Y en qué medida dejó de ser Dios? Y vueltas y vueltas y vueltas, y eternamente girando sobre esto. Y todo eso sirve para tapar la enseñanza más evidente de ese pasaje, que se hizo siervo. Ya está. Porque eso es lo que quiere decir el texto. Y todo lo demás, bueno, pues podrá servir para hacer malabarismos intelectuales, pero no a costa de perder lo realmente esencial del texto. Porque tendremos 1000 opiniones acerca de qué es esto de la kenosis, que a mí me suena. ¿No hay un producto de cosmética que es algo así, que se llama de eso? ¿O cómo se llama? No disimules que tú lo sabes. No, bueno, ¿cómo se llame? ¿Y qué? Y palabras y palabras y libros y libros. Pero lo que este texto dice es que alguien que lo tenía todo, volvió la espalda a todo, siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros.
Entonces, por eso digo, ¿cuánto nos cuesta asumir la centralidad de este mensaje? De nuevo, volviendo a este hombre del que hablábamos antes, a este Schweitzer, ¿no? Podíamos descalificar alguna de sus, pues no, esta idea que tenía, porque él pensaba que el Jesús histórico y el Jesús de la fe, porque no, pues no estamos de acuerdo, pues muy mal, muy mal. ¿Cómo que muy mal? Búscale el Lambarene y el testimonio de su vida expresará lo que era su convicción de fe delante del Señor. Este es el asunto, lo cual no quiere decir, Ismael lo recordaba antes, no relativizamos la fe. Pues tenemos un código básico acerca de lo que es la fe en Jesucristo, lo que eso significa, pero alrededor de eso no nos perdamos en elementos que, al contrario, nos hacen perder la enseñanza más evidente de la negación de nosotros mismos en favor de otros. Leía casualmente ya veis qué cosas lee uno, el discurso que pronunció la Madre Teresa de Calcuta cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿vale? Que, por cierto, comenzó el discurso citando Juan 3:16 y hizo un amago de explicación para luego seguir en esta línea. Una de las cosas que dijo en aquel discurso: el amor, para ser verdadero, tiene que doler. Y hay que amar hasta que duela. No es un ejercicio de masoquismo, es la llamada de atención a que el amor supone renuncia. El amor a la manera en que Dios nos ama es un amor exigente. Y siempre hay que pagar un precio, ¿no? Y como su modelo de amar era en esta mujer el amor de Dios, pues comenzó citando Juan 3:16 para situar esa manera de entender la vida. Y conocéis también su biografía, ¿no? De renuncia y de servicio a los otros. No por los otros. A veces, lo he repetido mucho, en una entrevista le preguntaron de dónde le venía su vocación por los pobres. Y ella dijo, no, mi vocación no son los pobres. Mi vocación es Jesús. Él es mi vocación. Y Él me ha puesto entre los pobres. Este es el orden adecuado. Por eso ha escrito alguien esta expresión, ¿no? Te amo porque me dueles. Porque me dueles, puedes ver que te amo. No me eres indiferente. No me das igual. Para amar así no hay necesidad de irse a Lambarene ni a Calcuta. También le hemos mencionado más de una vez, un joven que estuvo un tiempo en Calcuta con la Madre Teresa y tal, luego tuvo que regresar a su país y decía, ay, cuánto lo siento, porque a mí me gustaría pues ayudar y no sé qué y tal. Y entonces esta mujer le dijo, mira, Calcutas hay por todas partes. Si tienes ojos para verlas, las verás en todos los sitios. Lo que has de hacer es encontrar la tuya. Y si de Juan 3:16 como un concepto así abstracto, esto de la universalidad y la donación y todo eso, descendemos al testimonio más concreto de Albert Schweitzer o de la Madre Teresa de Calcuta, podemos seguir descendiendo, porque esa manera de entender las relaciones, esa manera de entender el amor, esa manera de ofrecer la vida es, como os decía al principio, es por lo que hacéis muchos de vosotros. Tu Lambarene, tu Calcuta, a lo mejor es tu padre, tu madre, que son muy mayores y que hay que cuidar, y sea que está en casa, en una residencia, no sé qué, pero ahí está tu corazón. Entonces, pues eso es, sin distinción y de una forma costosa, no con el tiempo libre, no, ahí renunciando a cosas y sin desesperar y sin agotarse. Puede ser tu hijo,
que es mayor, pero que es un desastre de persona y que no te da más que disgustos y que no sabes ya qué hacer con él o con ella, y pues míralo, no mires como, bueno, es que me ha tocado la cruz, no, vívelo como un ministerio, Pues es tu Lambarene, es tu Calcuta. Y eso da una perspectiva muy diferente. No lo hace menos difícil, claro, ni menos pesado, ni se renuncia, pero le da un enfoque diferente, un sentido ministerial. Y eso es amar como ama al Señor. Para amar así no hay necesidad de ir a Lambarene ni de ir a Calcuta. O sí. A lo mejor tú sí. Habitamos en la esquinita del mundo, pues con más recursos de todo tipo. Pertenecemos, algunos ya más que otros, a las generaciones mejor formadas y con más capacidades que ha habido jamás. Y yo digo, y vas a estar acumulando saber tras saber, un máster detrás de otro. ¿Y qué vas a hacer con todo eso? ¿Qué estás haciendo con todo eso? Engorda el currículum. ¿Pero en qué se traduce? Hay un texto extraño en el Evangelio, extraño por lo que tiene de desconcertante, ¿no? Dice que a quien mucho se le da, de él también se espera mucho. Nosotros con esto a veces malbaratamos la gracia y parece que esto aquí... Pero un momento. Bueno, esto es de la Primera Internacional, pero bueno, a cada uno según sus necesidades y de cada uno según sus capacidades, ¿vale? Eso era muy sabio. No está en la Biblia, pero eso era sabio. Pues, ¿qué vas a hacer con todo lo que sabes, con todo lo que tienes? En algún momento, este Schweitzer dijo, caray, aquí, pues, sí, yo sé muchas cosas, pero yo con esto, ¿qué hago, no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Y qué hago con los que tengo al lado? Pues formarse, ¿no? Y fíjate, con todo lo que ya, el camino que tenía recorrido, además como médico, podría haber sido No, dijo no. Y en un sentido se enterró en vida allí, en algún esquinazo de África. Pues quizás sí, tú tienes que ir a Lambarene, o a Calcuta, o a Nepal, o a las favelas de Sao Paulo, guiado por Jesucristo y sus proyectos específicos para ti, guiada por Jesucristo y el proyecto de vida específico que Él quiere para ti. Y además, si es como Jesús, no ir como un privilegiado, como un señorito. Decía la Madre Teresa que no, abrazando la pobreza para poder comprender a los pobres. No aterrizando así como con paracaídas y luego saliendo corriendo otra vez. Y hemos hablado de esto tantas veces, qué cosa, pero ¿qué haremos con esto, no? ¿Cómo vas a manejar ese Lambarene ahí que tienes en tu casa, en tu familia o en tu propia vida? ¿Cómo vas a manejar eso, no? ¿Con qué actitud, con qué sentir? ¿Y qué vas a responder a esa pregunta que a veces tú sientes que hace el Señor, que te dice, a ver, mira tus manos, ¿cuántos recursos tienes? ¿Cuántas cosas sabes hacer? ¿Para cuántas cosas vales? No me caben ya, ¿no? ¿Vale? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso el resto de tu vida? ¿Tenemos que ir todos a Lambarene? No. Pero no va a ir nadie va a ir a Lambarene.
Paula Monge está ahora mismo en un barco hospital, lleva 1 año, se queda otro año más. No es sanitaria, pero trabaja en comunicación, así que está en esa área de comunicación dentro de ese barco, un barco cristiano que ejerce de hospital. Es decir, no es tan extraño, tan ajeno a nosotros. Solo una cosa más. Si yo tenía otra chisma de estas. Lo voy a dejar, si es que... Bueno, mirad, 2 precisiones. Una, nada de esto tiene que ver con el compromiso, ¿vale? Olvídalo. Nada de esto tiene que ver con el compromiso. Esto solo tiene que ver con el entusiasmo. No os equivoquéis. Es verdad, yo es que debería, es que claro, tanta necesidad, déjalo. Porque el compromiso no nos lleva muy lejos porque nos agota. Es el entusiasmo. Aquello, recordáis, eso también a veces lo hemos mencionado. Si quieres que te ayuden a construir un barco, no les enseñes los planos. Llévales a ver el mar. Deja que se entusiasmen con el mar. Y ya verás cómo te echan una mano y se ponen a picar ahí. No es el compromiso. Es el entusiasmo, lo que brota adentro. Y la segunda cosa, ese entusiasmo es solo por Jesús. No, ¿me entendéis? No por las necesidades humanas, no. Es un entusiasmo que genera el sentirse empapado en el amor de Dios en Jesucristo. Saberse ganado por ese amor universal de Dios que me ha alcanzado a mí, que me ha buscado a mí. Un amor de Dios que se ha manifestado en términos de donación y ha dado a su Hijo por mí. Y que ni en mis peores momentos ha desesperado de mí. Ese es el combustible del alma que motiva y que produce entusiasmo para servir. Como decía la Madre Teresa, esa es mi vocación. Él es mi vocación. Y a partir de ahí, a donde me lleve, lo que Él diga, lo que sea. Eso, pues a algunos os llevará a vivir con este sentido ministerial, en el sentido más bonito de la palabra, la realidad concreta con la que os tropezáis y con la que tenéis que convivir todos los días de la semana. Y eso algunos de vosotros a ciencia cierta, ya no sé quién, ¿vale? Pero desde luego a ciencia cierta, algunos de vosotros, el Señor quiere llevaros a buscar eso, una Calcuta o un Lambarene, más allá de lo que es hoy tu vida concreta y tu vida cotidiana. El camino no es en el sentido más profundo, ¿vale? Este recorrido no empieza por el amor a las personas. Este recorrido comienza por saberse amado, ni siquiera por amar al Señor. Este recorrido comienza sabiéndose amado por Dios en Jesucristo. Inmerecidamente, costosamente, absolutamente. No corráis mucho, dejad que esto de verdad te empape el alma. Como decía aquel, soy amado, luego existo. Y ese sentido cautivado, ganados por el amor gratuito, paciente de Dios en Jesús, eso es lo que nos lleva a amarle a Él también. No solo a obedecerle, no, a amarle. ¿Recordáis, Pedro? Pero tú me amas, aquí estoy, lo que tú me mandes.
lo que tú, que sí, pero tú me amas. A tus órdenes, que no. Espérate, tú me amas. ¿Te he convencido de que yo te amo? Sí. Bueno, entonces, ¿me amas también? Sí. Bueno, pues ahora sírveme. Y a impulsos del amor con el que el Señor nos gana, entonces nos volvemos a nuestros semejantes, los más cercanos o los que estén más lejos, según los propósitos de Dios, y entonces cumplimos nuestro ministerio. Tienes que atender, soportar a un hijo insoportable, hazlo ministerialmente, a impulsos del amor de Dios. Tienes que cuidar de tus padres, hazlo como un ministerio, a impulsos del amor del Señor. Y te sientes sacudido, atrapado, perseguido por alguna necesidad humana en algún rincón del planeta que crees que de alguna forma tú podrías atender, pues sirve ministerialmente a impulsos del amor del Señor. Que Él nos ayude, y que Él os bendiga, que sois muy buena gente.